Darle las gracias primero que todo a la Sociedad Chilena de Odontopediatría, sobre todo la filial Maule, que me invitaron a hacer esta charla. La verdad es que un poco quiero dirigir esta charla hacia los manejos de los TTM, que siempre es una cosa así como eh, media en la que está la nebulosa, como que no sabe lo que es una cosa medio intangible, es como decir, ¿qué hago en estos casos? No es como la odontología tradicional, donde yo tengo que hacer cosas con las manos y muchas veces el éxito depende de mis habilidades como clínico, sino que acá dependemos de un paciente, de un ser humano completo, que con todas los procesos que tiene a nivel no solo local, sino que sistémico, van a influir en la percepción, por ejemplo, del dolor. Y a eso, si por si fuera poco, vamos a agregar de que estamos frente a una persona que es un niño, que es más complejo todavía. Yo me voy a dedicar principalmente al manejo del tema en niños propiamente tal. Algo vamos a hablar de adolescencia y cosas así, pero principalmente en niños, que es el tema que más nos interesa hoy día. ¿Ya? Así que lo primero es decirles que el manejo en los niños, créanme que está por lejos de tener así protocolos, está por lejos de tener cosas así como súper basado en evidencia, porque lamentablemente, si ya en adultos tenemos evidencia y que cada vez estamos acumulando más, en niños es poco lo que hay. Claramente no es difícil diagnosticarlo, no es difícil hacer investigación en niños, por todas las complejidades que ello tiene. Y claramente pasa en toda la área de odontología. Pero en esta, sí o sí, en el fondo tenemos problemas. Hay ciertas charlas que yo tengo acá también en este canal, el de que está bajito. Hay un canal de YouTube ahí donde tengo yo varias charlas por si alguien quiere ver. Hay de toxina botulínica, hay de relación oclusión TTM, etc. Por si alguien quiere. El email, obviamente, si alguien me quiere contactar, y la cuenta de Instagram, que ahí muchas veces también me hacen consultas, etc. ¿Ya? Así que vamos a hablar hoy día de manejo de TTMs en niños principalmente, que es un temazo, para mí por lo menos encuentro que es un temazo. La primera lectura recomendada es esta, yo creo que este es un muy buen dato, de una revisión que se hace más o menos cada 4 o 5 años. La última fue el 2015, esta es la última del 2019, donde se habla de trastornos temporomandibulares en general, en la infancia y en la adolescencia. Y se hablan cosas específicas como la prevalencia, muestran una revisión, es una revisión narrativa en el fondo, y donde se hablan tópicos como la prevalencia, etiología relacionada a TTM, diagnóstico y tratamiento. Acá está el QR por si le quieren sacar fotos, ustedes colocan obviamente su teléfono ahí y va directo hacia el link del artículo, ¿ya? Así que se los voy a dejar. De todas maneras, esta presentación la voy a subir a mi canal por si más adelante quieren obviamente volver a revisar estos estudios sin ningún problema, los pueden ir a acceder a ellos. ¿Ya? Así que esa es la primera lectura recomendada. En general, los estudios de prevalencia describen de que es bastante variable. Últimamente, yo diría que los últimos 10 años ya está siendo un poquito más acotada, pero antes era casi como decir desde el 3 hasta el no sé, 90%. Era increíblemente amplio. Y claramente por la diferencia de criterios de los estudios, los protocolos de examen son distintos, distintas poblaciones, etc. Lo que en general se describe que los signos de TTM entre chicos de 3 a 5 años igual es raro. Hay estudios que, por ejemplo, describen que de 3 a 7 años el CLIC está en el 7,6% de la población. No es poco, no es poco. De 3 a 7 años, 7,6, yo encuentro que es harto, ¿ya? En general sabemos que la prevalencia de signos y síntomas va a aumentar con la edad, que los prepúberes, generalmente la proporción es similar por sexo, y una vez ya siendo púberes, mayor proporción, se dispara al parecer un poquito la proporción entre mujeres y hombres, ya algo que en general se describe harto. Pero hay algo que quiero recalcar acá, es esto, que en general eh, muchos de los cuadros de trastornos que tienen estos chicos son asintomáticos. Y eso es un problema no menor. Esto es un problema que tenemos que empezar a asumir, de que muchas veces estos chicos tienen trastornos, pero lamentablemente como son asintomáticos, pasan totalmente desapercibidos, pasan como pacientes sanos. Ese es el primer gran mensaje que quiero que pongamos atención en los chicos, y por eso es que es tan importante hacer una buena anamnesis y un buen examen cuando nosotros veamos y cuando estos chicos estén finalmente en nuestras consultas. Este es un estudio, por ejemplo, que evaluó la prevalencia de desplazamientos discales de varias severidades, evaluadas en chicos que son de tratamiento preortodóntico, o sea, en el fondo, pacientes preortodónticos,
mediante resonancia magnética. Entonces se estableció ciertos rangos de desplazamiento. Se estableció por decirlo así, no sé si configuración, pero en el fondo un estadio normal, un estadio ya con desplazamiento nivel 1, nivel 2, nivel 3, incluso el nivel 4. Ya el nivel 1 y 2 son los estadios más incipientes de desplazamientos discales, el 3 son los desplazamientos discales con reducción y el 4 es sin reducción. Eso más o menos en el fondo la distribución de este nivel de desplazamiento. Y fíjense que cuando se dividieron en grupos de 6 a 9 años, por ejemplo, que es el grupo que más nos podría interesar a nosotros, que son más los más chicos, ya un gran número de estos chicos tienen por lo menos desplazamientos de nivel o de grado 1 o grado 2. Y obviamente a medida que aumenta la edad, ese nivel de desplazamiento empieza a aumentar. Eso quiere decir entonces de que un porcentaje no menor, estamos hablando de que acá incluso 60% ya tienen ciertos niveles de desplazamiento entre 6 y 9 años. Entonces esto es algo que hay que empezar a asumir. Y lo que tenemos que asumir es que los TTMs en los chicos, niños, es mucho más prevalente de lo que creemos. Lo que pasa es que a nosotros se nos pasa en la clínica. Como les decía, como muchas veces son asintomáticos, nosotros no los vemos, pero estos chicos ya tienen desplazamientos discales y los desplazamientos discales pueden generar consecuencias. ¿Okay? Una de las consecuencias que se describe, le puse acá Open Access porque este es un artículo que está abierto, así que ustedes ingresan directamente al PDF. Eso es lo bueno de este artículo. Es que se ha visto que los desplazamientos, por ejemplo, discales con reducción, tienen una asociación con mayor nivel de efusión. La efusión, en el fondo, en decirlo en palabras simples, es como la acumulación de líquido inflamatorio en una articulación. Y ojo que esa efusión puede ocurrir en articulaciones que tienen disco bien puesto. O sea, los procesos inflamatorios de la articulación no siempre están asociados al desplazamiento discal. ¿Ya? Muchas veces, incluso sin desplazamiento discal, ya tenemos pacientes con inflamación articular. Pero claramente cuando hay un desplazamiento discal con reducción, nuestra efusión va a estar más asociada. Y si ese desplazamiento discal es sin reducción, que es el típico caso esto cuando el paciente se trabó, ahí obviamente genera mayor efusión. Esa asociación ya se ha visto. Este es un estudio que dio esta asociación. Entonces inmediatamente nosotros tenemos que imaginarnos que cuando hay un desplazamiento discal, hay un riesgo de que haya una inflamación crónica en esa articulación. ¿Y qué es lo que genera finalmente esta inflamación crónica? Es lo que nos preocupa a nosotros. Y lo primero que tenemos que ver son en general los cuadros inflamatorios articulares, porque los cuadros inflamatorios articulares sabemos de que son capaces de alterar la homeostasis interna de la articulación. O sea, van a haber cambios, esta inflamación crónica va a generar un cambio interno del líquido sinovial, de los condrocitos, de los tejidos sinoviales, los sinoviocitos, etc. Va a haber un cambio interno de la articulación. Va a haber, por ejemplo, cambios en el tejido condrolástico, muchas de esas células van a migrar, van a dejar de hacer muchas veces el trabajo que estaban haciendo, que durante el crecimiento, que obviamente es la formación o el desarrollo de la mandíbula. Por lo tanto, los trastornos temporomandibulares que afectan a la TM pueden afectar este centro de crecimiento. Si se afecta este centro de crecimiento, vamos a tener una merma en la tasa de crecimiento en general. Y así hay estudios bastante buenos. A mí me gusta que describe, por ejemplo, cómo es la relación entre la clase esqueletal y los trastornos degenerativos. Y lo que sabemos que cuando se ve, por ejemplo, análisis de perfil, es que la profundidad maxilar o la profundidad facial también se encuentran disminuidas, sin diferencia en la base de cráneo. Eso quiere decir en el fondo de que estamos hablando de dos personas que bases craneales están iguales. La gran diferencia que hay entre los pacientes que tienen osteoartritis es que tienen un patrón con una mandíbula que tiene menor desarrollo. O sea, en este sentido, cuando hablamos de sentido sagital, tiene, por ejemplo, en este caso hay varias medidas, obviamente, y una de ellas aquí se evaluó profundidad maxilar y facial, que están disminuidas. O sea, no solamente hay una distalización de la mandíbula, sino que incluso puede haber una distalización de la maxila. ¿Ya? Cuando se ve en sentido vertical se ve algo más o menos similar. Aquí, bueno, describen harto y ellos hablan mucho de Frankfurt con el plano mandibular, y eso está aumentado en los pacientes con osteoartritis. Eso quiere decir que tiene un patrón más dólico facial. Y claramente las otras medidas que tienen que ver con altura de rama, altura facial posterior, van a estar disminuidas por el menor desarrollo de la articulación. Por lo tanto,
parece ser que los trastornos degenerativos son capaces de generar alteración del crecimiento. Entonces uno dice, claro, si es algo degenerativo no tiene nada de raro porque se está destruyendo en teoría, así como en palabras simples, se está destruyendo ese cóndilo, por lo tanto va a crecer menos. Así que fíjese la conclusión que hace este estudio. Este estudio dice que este estudio y otros sugieren que los los trastornos degenerativos pueden afectar la morfología esqueletal. Por lo tanto, se advierte a los clínicos de esta posibilidad y en particular a aquellos pacientes que están en crecimiento o son candidatos a cirugía ortognática, etc. Por lo tanto, hay que poner especial cuidado en aquellos pacientes que tienen retrognatismo o asimetrías faciales. Ojo con estos pacientes, o sea, nosotros estamos hablando de chicos que a edad temprana empiezan a tener patrones clases 2, empiezan a tener mordillas abiertas o empiezan a tener asimetría, debemos sospechar de un TTM a edad temprana. Siempre debemos sospechar eso, ¿ya? Ahora, como yo les decía, una cosa es la patología generativa y otras son los trastornos intracapsulares, que también se ha visto que son capaces de generar estas consecuencias a nivel craneofacial. O sea, aquí en este caso, en este estudio, por ejemplo, compararon desplazamiento discal sin reducción, desplazamiento con reducción y pacientes con disposición o discos normales. Y se vio exactamente lo mismo. Por ejemplo, un ángulo SNV acá que se ve disminuido, ¿ya?, respecto a los pacientes con discos normales, por ejemplo. Eso quiere decir que también un desplazamiento discal ya es capaz de generar alteración del crecimiento. ¿Ya? No solamente una osteoartritis, sino que un desplazamiento discal. Y al parecer el desplazamiento discal sin reducción sería más complicado que el con reducción. Tal como vimos en el caso anterior, está más relacionado, por ejemplo, a efusión u otro. Y lo mismo ocurre cuando se evalúa en sentido vertical. También tenemos las mismas características, hay un patrón más dólico facial, hay una menor altura de rama, menor altura de cóndilo, etcétera, etcétera, etcétera. Lo mismo que habíamos dicho. Y la conclusión es más o menos la misma, que obviamente hay una asociación entre los desplazamientos discales y estos cambios esqueletales. Ahora, ¿cuál es el gran problema? El gran problema es que muchos de estos estudios todavía incluso dicen cosas como que pareciera ser que los pacientes clase 2 son más propensos a tener desplazamientos discales. Y eso lo dicen los estudios de asociación. El problema es que un estudio de asociación no indica direccionalidad y eso es sumamente importante. Por lo tanto, nosotros podríamos pensar totalmente lo contrario. O sea, no que A genera B, sino que B genera A. Y que en este caso pensar de que a lo mejor no es que estos pacientes sean más propensos a tener estos desplazamientos discales, sino que estos desplazamientos discales van a generar alteraciones en el crecimiento. Esa es una manera lógica de pensar, ¿ya? Y hay que tener cuidado porque esto cada vez hay más y más evidencia acerca de las consecuencias que tienen los TTM a edad temprana sobre el crecimiento facial. Un ejemplo, me gusta darle un ejemplo rápido que es como este. Si tengo dos grupos de trabajadores, supongamos aquí hay 16 y 16, tengo la misma cantidad de ladrillos materiales, y les digo, háganme un muro, lo más seguro es que me va a dar como resultado dos muros de la misma altura. Así de simple. Pero si lo pensamos en un proceso degenerativo, en un proceso inflamatorio crónico, como lo que vimos recién, estamos ante una menor cantidad, por ejemplo, de condrocitos. Por lo tanto, como condrocitos migraron de la superficie, ya no hay tantos trabajadores para hacer ese muro, y lo otro es que no tenemos tanta materia prima, por lo tanto vamos a tener menos ladrillos que antes. Y el resultado final va a ser que nos vamos a encontrar con un muro que está más alto y el otro es más bajo. Exactamente esto es lo que quiero ejemplificar cuando estamos hablando de crecimiento condilar. Entonces no es raro encontrarnos con casos clínicos como este chico, por ejemplo, que es del año 2013, se veía que tenía un crecimiento totalmente normal, y ya el año 2017, si ustedes observan acá, hay una diferencia de altura de la rama, ¿ya? O sea, se ve un doble contorno acá, en el borde basilar. Claramente acá en el fondo a este chico lo que le ocurrió, y este chico tenía una osteoartritis de su ATM derecha, y generó finalmente un cambio en el crecimiento. Y el pobre ortodoncista llevaba un buen tiempo tratando de dejar estable la línea media, pero se le corría. Y lamentablemente no hubo una especie de visión acerca de que este chico realmente lo que está ocurriendo es que está teniendo un proceso degenerativo en una de sus articulaciones, ¿ya? Y esto ocurre, como les digo yo, a edades tempranas, y muchas veces ocurre a edades tempranas. Este es el cóndilo del lado izquierdo,
y este es el cóndilo del lado derecho. Si ustedes se fijan, mucho menos volumen, se observa erosiones, se observan algo de quites subcorticales, etcétera, etcétera, etcétera. Este chico finalmente fue sometido a tratamiento. Otra relación importante es la relación que tiene la osteoartritis con la apnea obstructiva, que uno dice, pero ¿cómo se relacionan estas cosas? Es como raro. Bueno, lo que sabemos es que una osteoartritis a edad temprana es capaz de alterar el patrón de crecimiento. Entonces podemos tener pacientes con este patrón que yo les dije, clase 2, hiperdivergente o dolicofacial. Finalmente eso puede determinar una vía aérea disminuida y eso va a potenciar la aparición de trastornos de apnea obstructiva del sueño, ¿ya? Por lo tanto, una osteoartritis de edad temprana es un factor de riesgo para trastornos respiratorios durante el sueño, ¿ya? Y esto es algo que, o una mirada que nosotros no lo teníamos tan claro, no lo habíamos mirado, o no nos habíamos detenido a observar, y en realidad sí tiene lógica, y esto sí está teniendo evidencia. O sea, obviamente un paciente con este patrón esqueletal va a tener problemas respiratorios, ¿ya? Y al revés, los problemas respiratorios van a tener otras consecuencias que vamos a ver, que vamos a ver ahora. Uno de ellos es estos estudios que muestran de que las hipoxias, por ejemplo, o los modelos de apnea obstructiva del sueño, ¿ya? En ratitas, por ejemplo, son capaces de generar retardo en el crecimiento mandibular. O sea, al revés. Una hipoxia intermitente es capaz de generar un menor desarrollo de la configuración craneofacial. O sea, es casi como que si un proceso degenerativo me generó un trastorno respiratorio, el trastorno respiratorio también puede afectar y generar o agravar el crecimiento mandibular. Ahí se forma una especie de por decirlo así, de círculo vicioso. Así que se vieron ciertos componentes que son importantísimos en el equilibrio osteoclástico, osteoblástico, o sea, aposición y reabsorción de huesos, como RANK L o la osteopatogerina, por ejemplo, que efectivamente se veían alterados cuando a los ratitas se ponían en modelos de apnea obstructiva. Así que lo importante de este estudio es que nos fue mostrando, y no es el único, este es otro también, que nos fueron mostrando de que efectivamente las hipoxias intermitentes son capaces de generar alteraciones del crecimiento. Entonces, finalmente, lo que quiero decir es que esta flechita que va hacia allá puede volver hacia acá. Entonces se genera una especie de círculo vicioso acá donde la apnea obstructiva y la hipoxia intermitente es capaz de ser un factor de riesgo, por ejemplo, de osteoartritis. O sea, tenemos la vuelta completa. Un paciente que tiene osteoartritis, tiene apnea obstructiva, agrava la osteoartritis, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si ustedes se fijan, estas cosas antes no las veíamos, no estaban ahí a la mano y cada vez más en el fondo nos damos cuenta de esto. Así que la hipoxia, como les dije yo, es capaz de generar o favorecer un patrón esqueletal clase 2, etcétera, y todo lo que ya habíamos visto. ¿Ya? Loco, ¿no? Yo encuentro súper loco esto. Es una nueva forma de ver la patología degenerativa y obviamente sabemos que la hipoxia intermitente va a generar alteraciones no solamente a nivel de crecimiento condilar o crecimiento maxilofacial, sino que la hipoxia va a generar problemas sistémicos mucho más complejos que ya más o menos sabemos. Entonces, nos vamos ahora a tratamiento propiamente tal, y quiero contarles un poco cómo veíamos los tratamientos, y por eso le pongo ahí entre paréntesis historia. ¿Cómo manejábamos a estos pacientes? Entonces, cuando nos enfrentábamos a un paciente como este, donde nos describía que había ruido, nos describía que había dolor, el paciente que relata trabamiento, etc. Y veíamos estas características oclusales, nosotros inmediatamente decíamos, bueno, acá el problema es que esta chica tiene trastornos oclusales. Si tiene trastornos oclusales, y como sabemos, los trastornos oclusales eran factor de riesgo de TTM, así lo creíamos, el tratamiento era ortodoncia, en muchos de estos casos, ¿ya? Generalmente era así. Pero se nos olvida muchas veces hacer preguntas que iban mucho más allá. Una de ellas, por ejemplo, la historia de trauma. Es súper importante preguntar historia de trauma. La historia de trauma a edades tempranas, que es pan de cada día, los traumas, son capaces de generar secuelas como TTM. Por lo tanto, siempre que haya trauma o a ustedes les toque ver un paciente con algún tipo de trauma, no se les olvide nunca evaluar la parte articular, porque como ya les dije, muchas veces pasan subclínicos, pacientes asintomáticos y no son pesquisados a edad temprana. Este rol es fundamental, yo creo, de APS, de odontopediatra,
cuando ven este tipo de casos. Sí o sí, siempre hay que preguntar, por ejemplo, historia de trauma. Y es así como veíamos el tratamiento de los TTM antiguamente. Nos enfocábamos solamente en dos cosas, principalmente oclusión, y nos enfocábamos en bruxismo. Entonces, si un paciente tenía maloclusiones, lo íbamos a tratar con ortodoncia, con cambios en la posición mandibular, como llevándolo a relación céntrica, haciendo rehabilitación o desgaste selectivo. De esa manera nosotros tratábamos TTM antiguamente. ¿Okay? Nos concentrábamos en la oclusión y manejando las maloclusiones, en teoría iba a manejar los síntomas. Y por otra parte nos concentramos mucho en bruxismo y ocupamos ahí históricamente el clásico tratamiento con plano, muchas veces dábamos relajantes musculares, actualmente se está indicando mucho la toxina botulínica, a destajo creo yo, demasiado, o tratamiento kinésico, quiropraxia o lo que sea, para manejo de bruxismo propiamente tal, ¿ya? Y que sabemos que está totalmente, no tiene ningún sentido, porque estas terapias no están hechas para bruxismo, sino que están hechas para TTM, dolor muscular, dolor miofacial, lo que sea. Esta era la visión gigante que teníamos. Esta era nuestra visión, como por decirlo así, como más cerradita, más sesgada que teníamos antiguamente. Manejamos estos dos parámetros, estos dos factores, y con eso nos movíamos. Esa era nuestra visión antigua. La visión actual es muy distinta. La visión actual de manejo TTM tiene que ver con hacer tratamientos específicos de patologías específicas. Entonces, antiguamente, si tratábamos dos cosas, hoy día no tratamos dos cosas, hoy día tratamos muchas patologías. Ya estamos hablando de más de 30 patologías que nosotros tenemos que tratar. Y de verdad que se tratan de maneras distintas. Una artralgia se va a tratar distinto de un desplazamiento discal con reducción, un desplazamiento discal con reducción se va a tratar distinto de un desplazamiento discal sin reducción, por ejemplo, que limita apertura, o que uno que no limita apertura, distinto a un dolor miofacial, distinto a una osteoartritis, etc. Eso es lo que esa es nuestra pega. Esa es nuestra pega como especialista, y eso quiero que entiendan un poco qué es lo que hacemos. Cuando llega un paciente, nosotros tenemos que hacer un diagnóstico específico y un tratamiento específico para ese diagnóstico. Antiguamente hacíamos casi monoterapia. Yo me acuerdo cuando comencé esto, yo hace un buen rato, nuestros pacientes todos bruxaban y el tratamiento para todos era un plano. Entonces, yo en pregrado, el 100% de mis pacientes yo les indiqué plano, porque todos bruxaban, todos tenían bruxismo, todos tenían problemas, siempre era más o menos lo mismo. Ya, por suerte, hoy en día ya en la universidad no están así, los planos ya cada vez se indican menos, si es que se indican, porque sabemos de que la evidencia nos va mostrando de que los planos están sobrevalorados totalmente. ¿Ya? Y lo más importante es que no aparece bruxismo en esta clasificación. Por lo tanto, cuando un paciente está en la consulta y los papás o la mamá dice, mi hijo le duele la mandíbula, mi hijo le suena, etc., no le puedo decir que eso es bruxismo, porque eso no es bruxismo. Bruxismo es una actividad muscular. Lo que tengo que decir al paciente, a los papás en este caso es, si esos síntomas que él tiene, si es dolor mandibular, yo tengo que averiguar qué es lo que es. Si es una artralgia, si es una mialgia, o si es una osteoartritis. No sé, ¿ya? Eso es lo que hay que hacer. No les decimos a los pacientes, ah, no, usted tiene bruxismo. ¿Por qué? Porque caemos en lo simplista y lo primero que le vamos a decir es que, y más encima el bruxismo a los 7 años normal, es parte del segundo avance fisiológico de la oclusión, etcétera, etcétera. Y nos quedamos en eso. Y el chico no va a ser tratado porque tenía un TTM. Eso era lo importante, tratar un TTM. Entonces, no podemos caer en ese ejercicio. Lo hicimos por mucho tiempo. Yo creo que ya no están los tiempos para repetir lo que hacíamos antes. Y no porque antes, ahora seamos mejores y nada de eso, sino que tenemos más conocimiento. Hoy en día existe esta especialidad, sabemos un poco más del tema, así que yo creo que hay que ir avanzando. Yo creo que hacia allá está. ¿Ya? Entonces, cuando llega un paciente con dolor o algo así, no le tengo que decir que tiene bruxismo, tengo que buscar un diagnóstico específico. Si no me sé el diagnóstico, si no me manejo en esto, la recomendación es derívelo, obviamente, busquemos ayuda en algún colega especialista, quien sea. Otra cosa que me preguntan mucho es acerca de qué pasa con la ortodoncia. ¿Tiene un valor la ortodoncia para el manejo de los TTM, por ejemplo? Hoy día sabemos que no, porque tiene dos cosas buenas en las revisiones que hemos visto. Primero, que la ortodoncia, independiente de la técnica utilizada, no aumenta la incidencia de signos y síntomas. O sea, esa cosa de que no, después de la ortodoncia yo empecé con dolor, etcétera, créanme que lo más seguro es que hayan sido coincidencias o cosas así. Y lo otro más común que vemos que una vez
instalados los elásticos, puede que tengan algunas molestias musculares transitorias, ¿ya? Pero lo otro importante es que el tratamiento ortodóntico no es un tratamiento que ayude a prevenir de TTM. La ortodoncia no es una vacuna contra los TTM y hay que tenerlo claro. Esto confirma todo lo que sabemos, que los TTM y la oclusión no tienen una relación directa, ¿ya? Esto es algo que, cuesta mucho en el fondo todavía que muchos ortodoncistas asuman esto. Poco a poco están asumiendo más esta cosa que está súper evidenciada, pero bueno, ha costado, ¿ya? Pero eso es lo que sabemos hoy en día en base a las revisiones sistemáticas, etc. Esta es nuestra área de expertise, que me gusta siempre a mí mostrarla. Nosotros en nuestra especialidad nos enseñan 4 grandes pilares. El primero de ellos, por supuesto, TTM, lejos lo más grande y lo que más vemos en la clínica. Dolor orofacial y cefalea se refiere a otros dolores distintos al músculo esquelético, que incluyen la cefalea, dolor neuropático, por ejemplo, la medicina del sueño odontológica, donde ahí ayudamos al tratamiento de la apnea obstructiva del sueño, algunos colegas que se están dedicando al trastorno del movimiento orofacial, que son obviamente casos más aislados, y hay colegas que ya lo hacen. Y por último tenemos el pilar de la oclusión, que nosotros por lo menos no lo ocupamos para manejar TTM y el resto. Nosotros prácticamente lo tenemos ese pilar ahí porque nosotros tenemos que estudiar este pilar debido a que se ha descrito históricamente que es un factor de riesgo de TTM. Y cuando nosotros vamos a evaluar a esta oclusión como un factor de riesgo, nos damos cuenta que la evidencia no respalda que la oclusión o las maloclusiones sean un factor de riesgo. Entonces, la manera de manejar a nuestros pacientes no va a ser en base a cambiar la oclusión o esa cosa. No va por ahí, ¿ya? Así que digamos que este pilar lo tenemos ahí como por cultura, por lo que tú quieras, pero no lo ocupamos. Nosotros, nuestros grandes 3 pilares son TTM, dolor y medicina del sueño, ¿ya? Quiero que más o menos vean y sepan menos qué es lo que hace un TTM. ¿Cómo planificamos nuestros tratamientos? Me gusta mostrar este cuadrito que es como explica. Nosotros tenemos un abanico completo de colores y de opciones de tratamiento. ¿Cuál es la gran gracia que tiene el especialista en TTM? Que no maneja todos los colores, pero sí sabe cuándo indicar estos colores en cada paciente. ¿Cuál es el problema que tiene una persona que se dedica solo a un área? Que va a querer siempre poner o instaurar solamente lo que la persona maneja o hace, que es lo que pasa muchas veces con algunos kinesiólogos, por ejemplo, que en general van a preferir las terapias no invasivas. Aun cuando está indicado hacer una terapia invasiva, por lo general va a querer hacer su terapia no invasiva. Y al revés, a lo mejor a un cirujano le va a pasar lo mismo, un maxilofacial, que en general las opciones de tratamiento de él van a ser por el lado quirúrgico. Entonces, si se fijan, la gran gracia que tiene el especialista en TTM es que va a elegir según no solo la patología, sino que según las características propias del paciente, qué colores voy a ocupar en este paciente. Por ejemplo, si tengo un paciente con artralgia, ortoartritis, lo que sea, un diagnóstico, yo digo, voy a hacer educación, le voy a indicar, no sé, le voy a dar indicaciones de autocuidado, voy a dar antiinflamatorios no esteroidales. En este paciente, por ejemplo, a lo mejor sí se justifica hacer una terapia mínimamente invasiva, como la artrocentesis, o si ese paciente además tiene algún grado de erosión, yo quiero colocar obviamente un viscosuplemento, que sería el ácido hialurónico, etc. O finalmente, si nada de esto responde, puedo terminar incluso en una artroscopía, o incluso una cirugía, que eso lo veo con un cirujano maxilofacial. Si necesito algún tipo de fisioterapia específica, voy a hablar con un kinesiólogo, etc. Pero esa es la gracia, ese es como el mono que tenemos nosotros mental, donde nosotros decimos, a este paciente necesita esto. Pero nosotros no tratamos patología, lo que tratamos son pacientes, por lo tanto, teniendo incluso un mismo diagnóstico, podemos aplicar tratamientos distintos, ¿ya? Eso es lo que hacemos nosotros. En general, todo lo que son revisiones, etcétera, recomendaciones a nivel mundial son que, independiente de que si estos TTM sean reversibles o irreversibles, el ideal es que se hagan tratamientos conservadores, ¿ya? Farmacoterapia y tratamientos mínimamente invasivos, ¿ya? Ese es como una especie de orden. Vamos a partir de lo más simple a lo más complejo a medida que si el paciente va o no va respondiendo. Entonces, yo muchas veces a mis pacientes les muestro esta escalerita, les digo que esta es como la escalerita de
de niveles de tratamiento. Les digo, mira, generalmente partimos con algo básico, ¿ya? Que es el manejo inicial o manejo primario. Y acá el rol del APS es fundamental, porque aquí es donde entran ustedes a hacer manejo, a hacer tratamiento, ¿ya? APS, hace poquito, como decía la Carolina, nosotros hicimos una, una capacitación que nos invitó el MinSal, donde hablamos justamente del rol de APS en TTM. Y créanme que yo creo que el dentista APS no sabe la importancia que tiene. Es extremadamente importante lo que él hace y tiene herramientas más que suficientes para poder hacerlo. Y eso es lo importante. Tiene herramientas más que suficientes para poder hacerlo. ¿Ya? Entonces nosotros decimos, hay un manejo primario, luego podemos hacer fisioterapia, hay indicaciones de plano, muchas veces si no andan responden hay que hacer infiltraciones, otras veces hay que hacer artrocentesis, otras veces hay pacientes crónicos que hay que ocupar fármacos de dolor crónico, y si nada, esto responde, incluso podemos llegar a la cirugía maxilofacial, pero esta escalera no siempre se respeta. Hay veces que hay pacientes, comenzamos con artrocentesis, por ejemplo, ¿ya? O sea, en el fondo es como el primer tratamiento que se hace, el artrocentesis, eso puede pasar sin ningún problema, ¿ya? Entonces, hay dos tipos de manejos, tal manejo primario y el manejo por especialistas TTM. Ahora nos vamos a centrar principalmente en manejo primario, que yo creo que es lo que le interesa a ustedes, ¿ya? En cuanto al manejo primario, vamos a hablar de 5 etapas. Generalmente se habla de 4, yo voy a hablar una cuarta que por lo menos en niños yo creo que es rescatable. Lo primero es educación respecto al diagnóstico. Créanme que si hay que gastar tiempo en educar a la gente. Yo creo que esto es vital, no es una sorpresa para ustedes, pero hay que explicar con palabras simples qué es lo que está ocurriendo al chico, ¿ya? O sea, si en fondo, si tiene un ruido, ¿qué ocurre? ¿Por qué ocurrió ese ruido? Ocurrió porque se desplazó un disco, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué duele? Porque a lo mejor hay inflamación en esa articulación. Entonces, eso es sumamente importante y hacerles entender de que muchas de estas patologías, el éxito del tratamiento depende de seguir las indicaciones, ¿ya? De seguir las indicaciones. Tal como un traumatólogo le dice a una persona que tiene una rotura de menisco, oye, no podéis jugar a la pelota por tanto tiempo, y resulta que a la semana o 2 semanas se pone a jugar a la pelota. En esta área es extremadamente importante. Gran parte del éxito depende de cómo se comporta el paciente con las indicaciones que nosotros demos, ¿ya? Así que la educación respecto al diagnóstico para nosotros es vital esto, y gastamos harto tiempo. Créanme que gastamos tiempo en esta cosa. Nosotros ocupamos monitos, de todo. Los segundos son medidas conductuales que tienen que ver con limitación de apertura, idealmente en el fondo no comer alimentos grandes, obviamente una manzana entera, eso hay que tener ojo. Control del bostezo, hay varias técnicas para control del bostezo, lengua en paladar, colocar los pulgares debajo del mentón para bostezar, etc. Control de parafunciones, de cualquiera que sea, chicle, morder objeto, morderse las uñas, juego mandibular, etc. ¿Ya? Se indica por lo general, cambia la dieta, que puede ser desde líquida, ¿ya? De blanda a líquida incluso, que puede ser por 7 días, 2 semanas, 3 semanas, todo va a depender del cuadro, ¿ya? Pero perfectamente a pacientes nosotros los dejamos con dieta líquida, o sea, ni siquiera pan de molde ya duro, durante 3 semanas con dieta líquida, ¿ya? Y todas las medidas conductuales que tienen que ver con salud general, ¿ya? Sabemos de que la salud general o una mala salud general es un factor de riesgo importante para TTM, ¿ya? Por eso es que nosotros hablamos mucho del tema de higiene sueño, que hay que tener una dieta balanceada, la actividad física, que es muy importante, porque es algo que ayuda a prevenir dolor crónico, por ejemplo, ¿ya? Así que todas estas son medidas conductuales que parecen muy simples, parecen cosas así como, ya, pero esto es como tan simple. Pero créanme que estas son las cosas que andamos demostrando con evidencia que son, que dan resultados predecibles. Eso es lo importante. Fíjense en este estudio muestra algunos hábitos que se observan en personas adolescentes, por ejemplo, y describen que lo más común es la masticación de chicle. Masticar, fíjense, hielo, dice algo así, como morder objetos, juego mandibular, que esta cosa, muchas veces los chicos que juegan con el ruido, tienen un clic y empiezan chic, 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 a jugar, comer semillas, etc.
¿ya? Y fíjese, al final está bruxismo de vigilia y bruxismo de sueño, ¿ya? O sea, en el fondo, por lo general, nosotros nos enfocábamos a controlar. Ahí silencié a alguien. Por lo general nosotros nos enfocábamos a controlar los temas de bruxismo, que casi como que no, el bruxismo es lo más, y resulta que hay otros hábitos que son incluso hasta más importantes, ¿ya? Así que las parafunciones es muy importante que puedan ser controladas. Punto número 3, que yo lo puse como extra, que por lo menos a mí me gusta, y creo que cuando nos enfrentamos a algunos cuadros específicos, sobre todo dolor muscular, son súper buenos hacer los masajes, ¿ya? Colocar calor local, hacer masajes, y sobre todo si los masajes lo hace la mamá, créanme que no hay mejor tratamiento que ese. Y tiene varias ventajas. Se describe que obviamente el apego madre-hijo también ayuda muchísimo a esto. Obviamente ayuda al control del dolor, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ojo, ojo, y aquí quiero que tengan ojo. Cuando un chico tenga dolor muscular, no se queden tranquilos y digan solamente, ah, esta persona tiene dolor muscular. Por lo general, un dolor muscular está ocultando una patología articular. Entonces, siempre que un chico tenga dolor muscular, siempre hay que ir a buscar una patología articular, porque generalmente están asociadas, ¿ya? Así que, ojo con eso. Es como un tips importante. Lo otro que hacemos, muchas veces damos antiinflamatorio, claramente, obviamente, porque va a tener efecto no solamente antiinflamatorio, sino analgésico. Y aquí la verdad es que si ustedes me dijeran o me preguntaran cuál es el mejor analgésico, cuál es el mejor antiinflamatorio, etcétera, yo les tendría que decir que es lo que describe la evidencia, y que por lo general lo que más tiene evidencia es el ibuprofeno, ¿ya? Pero la verdad es que esto no es estricto. Obviamente va a depender de la edad, va a depender de varias cosas, del estado sistémico, etcétera, 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 el tipo de antiinflamatorio que hay que dar. ¿Cuánto tiempo se da? Súper relativo, ¿ya? Súper relativo, depende del cuadro. Se puede dar, yo creo que 5 o 7 días es un tiempo total y absolutamente razonable. Hay pacientes que nosotros tenemos que estar 2 semanas con antiinflamatorio, hay casos que incluso pueden llegar hasta 3 semanas. Todo caso depende, ¿ya? Y hay que hacer un seguimiento, obviamente, de las posibles reacciones adversas que tenga ese medicamento, ¿ya? Siempre hay que tenerlo claro. Por lo tanto, ojo con los pacientes con riesgos cardiovasculares, siempre tener en claro de que hay antiinflamatorios que tienen más riesgo cardiovascular y otros que tienen menos riesgo cardiovascular. Y en general, las guías internacionales te dicen que cuando indiques un AINE, es importante que idealmente lo uses en el menos tiempo posible, en la menor dosis posible, efectiva obviamente, y el menor tiempo posible, ¿ya? O sea, ese es un poco el mensaje general de los antiinflamatorios, tanto para el sistema cardiovascular como cuando queremos evaluar gastrolesividad. Entonces, también sabemos que hay fármacos que son más gastrolesivos y hay fármacos que son menos gastrolesivos, y según eso, según el estado sistémico del paciente, etcétera, nosotros tenemos que elegir finalmente el tipo de antiinflamatorio. Pero el antiinflamatorio cumple un rol que es obviamente junto con el reposo, etcétera, ayudar a la cicatrización de este cuadro. Imagínense que esto es como un poco, yo les explico a mi paciente, esto es como un poco tratar un esguince. Cuando uno se esguinza, ¿qué se hace? Reposo, lo lógico, lo obvio. Muchas veces se coloca frío en la zona, te coloca a lo mejor una venda, y tomas algún tipo antianalgésico o antiinflamatorio. ¿Y qué pasa? Se cumple el periodo de cicatrización y bajan los síntomas y obviamente se rehabilita tu articulación. Acá es más o menos lo mismo. Acá es un poco eso es lo que queremos. Queremos que el mismo cuerpo ayude o entre en ese proceso natural de cicatrización, ¿ya? Que entre en ese proceso normal, natural, fisiológico que es la cicatrización. Así que ese es más o menos un poco el mensaje. Y el clásico paracetamol, que nosotros lo queremos harto en todas sus presentaciones porque sabemos todos los efectos benéficos que tiene. Acción central, ojo con la metabolización hepática, siempre tener ojo en eso, y que es un analgésico, principalmente no antiinflamatorio. Eso es algo que ustedes ya lo saben, pero nunca está de más y dejarlo en asterisco, ¿ya? Por eso que incluso nosotros muchas veces en periodos agudos mezclamos muchísimo el paracetamol con ibuprofeno, que tiene excelente efecto antiinflamatorio y analgésico, ¿ya? Por último, los últimos
punto 5, si no me equivoco, sí, está el 5. Controlar y evaluar evolución del cuadro. Esto es importante también, o sea, yo di las indicaciones y tengo que evaluar el resultado final. Por lo general, un tiempo razonable son 3 semanas, un mes, yo creo que es un tiempo total absolutamente razonable. ¿Y dónde voy a hacer? Educación nuevamente, voy a reforzar medidas de autocuidado, voy a evaluar la adherencia a los fármacos y obviamente lo que quiero finalmente es ir evaluando que yo pueda tener signos, debería tener algo que me diga que hubo una cicatrización natural de los tejidos, que hubo una normalización del umbral doloroso, porque muchas veces estos chicos tienen umbrales disminuidos, hay fenómenos de sensibilización periférica, hay fenómenos de sensibilización central, que nosotros lo podemos evaluar. Por lo tanto, en general, hablar de estabilización del sistema somatosensitivo en general. Esas son las cosas que nosotros queremos evaluar. Si un chico con estas medidas, que son súper simples, si ustedes se imaginan, al mes yo encuentro que el chico ya no tiene dolor, no tiene molestia, etcétera, etcétera, a ese chico simplemente lo sigo controlando. Entonces uno podría preguntarse, ¿qué tan efectiva es esta terapia? Nosotros lo hemos conversado mucho con los colegas, muchas veces compartimos experiencias donde decimos, ¿cuántos de tus pacientes realmente responden al manejo primario? Y muchos de mis colegas dicen, yo creo que está por ahí por el 40%, 50% a lo mejor puede ser, ¿ya? En niños yo diría que es un porcentaje más o menos similar o incluso más, ¿ya? Así que es una buena opción hacer el manejo primario. Es sencillo, es barato para un sistema público y es predecible, porque va encima este tipo de manejo está bien, tiene evidencia científica, ¿ya? Que la avala. El año 2019 se publicó el protocolo de referencia y contrarreferencia para todos los sistemas, para los servicios, que esto debería ser enviado a todos los servicios, de TTM y dolor orofacial, ¿ya? Esto trata de hacer una especie de algoritmo y en qué casos derivo, cómo manejo una patología, etc. Y la gracia que tiene este protocolo es que no se basa en diagnósticos específicos, porque claro, hacer diagnósticos específicos complejos, son 30 y tantas patologías, no sé si voy a tener a lo mejor la capacidad para ser tan fino, pero sí tengo la capacidad de poder tener signos y síntomas que son los más comunes que vemos en clínica. Dolor muscular, dolor articular, ruidos articulares y bloqueo, por ejemplo. Ese es uno de los signos más clásicos que vemos en las clínicas. Esto está basado en el protocolo, ojo, porque fue modificado, yo le hice ciertas modificaciones. El protocolo es una guía que tú puedes obviamente tomar ahí como modelo, pero obviamente si lo llevo a la realidad de cada servicio, lo llevo a la realidad de cada zona, lo puedo modificar. Y esto fue hecho para la realidad de, por lo menos, nuestra universidad. Entonces vamos a conversar con la mialgia. ¿Qué hago ante una mialgia? Dolor muscular o artralgia, que sería dolor muscular o articular, durante el examen físico y que ha sido reportado y reconocido previamente por el paciente. O sea, estamos hablando de un paciente que dice, doctora, a mí me duele aquí esta zona de la mandíbula, voy, hago el examen y replico el dolor con la palpación, etc. En ese caso, estaríamos frente a un dolor muscular o articular. Entonces, frente a esto, lo que vamos a hacer es aplicar el manejo primario. Todas estas 4 o 5 medidas grandes que nosotros indicamos, educación, autocuidado, antiinflamatorios, control, manejo primario, a eso le llamamos manejo primario. ¿Qué hago? Controlo al mes, por ejemplo, 3 semanas, un mes, y voy a ver cuál fue la respuesta. Si el paciente está sintomático, sin mostrar mejorías, eso quiere decir, pese a toda esta medida, el paciente sigue con dolor, lo lógico es derivar, porque ese paciente es un paciente que no está respondiendo a una terapia básica, y ese paciente va a necesitar un tratamiento un poquito a lo mejor más invasivo u otro tipo de tratamiento, ¿ya? Si el paciente está asintomático al mes o en franca mejoría, eso quiere decir que tuvo una buena baja del dolor, todavía mantiene algo a lo mejor, lo voy a seguir controlando, ¿ya? Un control definitivo podría ser a los 2 meses, podría ser a los 3 meses, por ejemplo. Si a los 3 meses el paciente está asintomático, voy a dar obviamente el alta o control. ¿Ya? Así de simple. Voy a dar el alta o control. Y el control o el alta, que son alta así como no con amenaza, pero con advertencia,
va con el tema de la educación y los famosos red flags o las banderas rojas, donde le digo al paciente, mira, tu articulación o tu músculo, que sea, no están sanos, ¿ya? Están rehabilitados, por decirlo así, porque tu disco se desplazó. Tú tienes un mayor riesgo de volver a tener dolor, molestia, si recibes un golpe, si duermes un día chueco, etcétera, lo que sea, va a haber un riesgo de que tengas molestias. Por lo tanto, trata de evitar alimentos duros, trata de evitar alimentos muy grandes, cuida tu articulación, no estés una hora con la boca abierta en el dentista, infórmale a tu dentista que te deje descansar cada 15 minutos, cada 20 minutos, ahí tienen que ir viéndolo. Son recomendaciones como básicas, cuide su articulación. Y las banderas rojas son, ojo, por ejemplo, un paciente que tiene un ruido articular, ojo si es que aparece sensación de crépito, ojo que si se bloquea la mandíbula, ojo que aparece dolor y que no lo puedes controlar con las medidas que nosotros te dijimos. En esos casos, vuelva a consultar, ¿ya? Si hay consultas repetidas por dolor antes de los 6 meses, o sea, hay recaídas muy repetitivas, lo mismo, derivar. Este paciente no está siendo bien controlado, este paciente no está controlándose bien, por lo tanto voy a derivar. Si tengo una recidiva aislada, que sí, doctor, sabe que tuve una pequeña molestia, llevo 3 días con molestia, etcétera, etcétera, pero yo estaba súper bien, llevaba 3, 4 meses sin problema, entonces la recomendación ahí es repetir el manejo primario. Se repite nuevamente y vuelvo a evaluar, ¿ya? Hay que entender, colegas, de que estas patologías muchas veces son crónicas. Entonces, es muy probable que un paciente que tenga dolor articular va a tener a lo mejor dolor articular en 6 meses más, en un año más, etc. ¿Ya? Son patologías crónicas y no es raro que nos encontremos con recidiva. Es total y absolutamente normal. Nosotros como especialistas en TTM no curamos a nuestros pacientes. Nosotros rehabilitamos a nuestros pacientes y ayudamos y les enseñamos a manejar su patología, su cuadro crónico, ¿ya? Así que no existe eso de tratamientos curativos y cosas así. En algunas patologías muy específicas sí, pero en la gran mayoría simplemente nosotros ayudamos a manejar esta patología, ¿ya? Ojo con las artralgias y donde haya una patología reumática de por medio, ¿ya? Si hay una artralgia, patología reumática, artritis reumatoide, lupus, lo que sea, la recomendación es siempre derivar, porque ahí el riesgo de que haya una patología degenerativa es alto. Así que este es un tips bien importante. Patología sistémica tipo reumática y tiene dolor articular, derívelo inmediatamente. Yo creo que eso es lo lógico, ¿ya? ¿Qué hacemos ante ruidos articulares? Hay ruidos, por ejemplo, como el clic, ¿ya? Y de esos clics, hay clics que son no dolorosos y clics que son dolorosos. O sea, hay chicos que les suena y que no les duele nada, pero hay chicos que les suena y les duele. Cuando un clic no duele, o sea, un clic, traigo a mi hijo de 7 años, 8 años, porque tiene un ruido, tiene un clic, le suena, ¿ya? Pero no le duele, no se queja de dolor ni nada, ¿ya? No afecta calidad de vida, eso quiere decir en el fondo que el chico no le genera grandes problemas, simplemente se hace educación, se indica los red flags y se hace un control de ese paciente. Yo creo que en estos, como ya vimos, si los desplazamientos discales son capaces de alterar el crecimiento, yo personalmente lo que hago en estos chicos, un chico de 6, 7 años, es pedirle una panorámica y pedirle una telegrafía de perfil por lo menos, como mínimo, para hacer un fondo y seguir el control de cómo va el crecimiento facial, mandibular, lo que sea, ¿ya? Cuando ese clic no es doloroso, pero afecta la calidad de vida, eso quiere decir que a esa persona le complica ese ruido. No le duele, ojo, no le duele, pero sí te complica, le molesta para masticar. En chicos adolescentes incluso pasa que les da vergüenza que le esté sonando, etc. En ese caso, lo lógico ahí es derivar, porque el tratamiento, créanme que no es fácil. No es fácil hacer un tratamiento para disminuir ruidos. En general son poco predecibles, no sé, es complejo, ¿ya? No es fácil. No les recomiendo casarse a hacer un tratamiento y decir, no, yo te voy a colocar un plano y se te va a quitar el ruido. No lo hagan. No se lo recomiendo para nada, ¿ya? Por otro lado, cuando el clic es doloroso, lo que nos vamos a concentrar es el manejo del dolor. Por lo tanto, vamos a tratar la artralgia. Entonces, en este caso tenemos dos patologías.
tenemos un desplazamiento discal con reducción, por ejemplo, y tenemos una artralgia. ¿Cuál voy a tratar? La artralgia. ¿Con qué diagnóstico se va a quedar al final el paciente? Con el clic. Pero ese clic al paciente se le educa, sobre todo si no afecta calidad de día y no es doloroso, ya no es doloroso, se educa al paciente y se hace el mismo ejercicio de hacer ese control durante el crecimiento de ese chico. ¿Ya? Si el cuadro no respondió al manejo primario, derivo. Lo mismo, paciente clic, dolor, hago manejo primario, paciente no responde, se deriva para que nosotros como especialistas hagamos algún tipo de manejo. ¿Ya? En los casos de que vean o sean capaces en el fondo de pesquisar alguna osteoartritis, por ejemplo, pesquisar crépito, la recomendación es derivar de inmediato porque el manejo de la osteoartritis es complejísimo. Y si a esto le sumamos que van a ser chicos de, no sé, 9, 10 años, créanme que la dificultad ahí es mucho, mucho, mucho más grande. O sea, ni siquiera tenemos tratamientos predecibles, así bien respaldados por la evidencia, que nos ayuden a decidir tratamiento. Hoy en día podemos hacer cosas, pero es complejo, es complejo. Créanme que no es fácil hacer esto. Cuando tenemos bloqueos, en general, el protocolo dice una cosa, que dice que yo puedo hacer manejo primario, etcétera, en algunos bloqueos. Recordad que hay dos tipos de bloqueo. El bloqueo cerrado, que es cuando el paciente no puede abrir, típico de las luxaciones discales sin reducción, o de algunos de origen muscular, pero lo más común es los desplazamientos sin reducción. Y los bloqueos abiertos, que es más típico ya de chicos más grandes o de adultos mayores, que es la típica luxación espontánea. ¿Ya? En general, los bloqueos cerrados a mí me preocupan porque los bloqueos cerrados, como generalmente están asociados a luxaciones discales sin reducción, lo recomendable es derivar, porque también el manejo primario a veces no es suficiente. Y lo otro es que hay 4 o 5 patologías que son capaces de cursar con bloqueo cerrado. Por lo tanto, si alguien no se siente seguro, no está claro acerca de un diagnóstico, porque créanme que no es fácil, lo recomendable es derivar. Yo creo que eso es lo recomendable ante un bloqueo. ¿Ya? Entonces, ustedes se fijan, existen estos algoritmos que nos ayudan a tomar una iniciativa y no tampoco caer en, tiene algo de TTM, ya lo derivo inmediatamente. No, yo creo que los odontopediatras, el dentista general, la gente en APS, se tiene que atrever a hacer manejo primario, ¿ya? Porque yo, como les decía, esto es predecible. A mí me pasa mucho, mucho, que me llaman exalumnos, colegas, etcétera, que están muchas veces en servicio, y me dicen, doctor, me tocó un paciente hoy día con TTM, estaba con problemas, le dolía, estaba trabado, etcétera, etcétera. Y me dice, y le dije, ya, pero y cuéntame qué hiciste. No le hice nada, solo di indicaciones de reposo, dieta blanda y AINES. Es así como no le hice nada. Y yo le digo, pero eso es hacer algo. Hacer nada significa haberle dicho, no, tú tienes bruxismo, es normal, así que váyase para la casa. Eso es no hacer nada. Eso es no hacer nada. Entonces, cuando al paciente educamos, damos reposo, indicación de reposo, le damos dieta, AINES, y lo controlamos, ojo, lo controlamos. O sea, no es que váyase para la casa y no lo veo nunca más. Y lo controlamos, créanme que ustedes se están convirtiendo en personas de acción. Y yo digo que el APS en este caso, por ejemplo, ustedes se convierten en personas así como medio superhéroes, así como los veo. ¿Por qué? Porque ayudan en un cuadro o en algo que es sumamente importante, que es la prevención del dolor crónico. Y aquí está uno de los roles importantísimos de los dentistas generales, de los odontopediatras o de los dentistas en APS, quienes sean, ¿ya? Es prevención del dolor crónico, ¿ya? Eso es lo que estamos haciendo con el manejo primario. Es bajar la inflamación, bajar el dolor y vamos a prevenir dolor crónico. Si no me dicen que eso es importante, no lo sé. No lo sé. Para mí esto es importantísimo y por eso yo les digo y les comento, de que yo creo que el dentista general no sabe la importancia que tiene este tema. Para nosotros es extremadamente importante que ustedes hagan este manejo porque me van a ayudar a la prevención del dolor crónico. ¿Ya? Este es el gran mensaje, quiero que ojalá les saquen fotos, lo que quieran. Como les dije, esta presentación yo la voy a subir después, así que la van a poder ver. Pero esta es la imagen, quiero que se quede en grande de lo que se hace hoy en día. ¿Ya? Muchas veces me dicen, doctor, pero ¿y los planos? ¿Puedo colocar plano en niños? Como que uno quiere a todos los pacientes colocarle plano, que el plano.
Y yo les digo, mira, ¿sabes qué? La verdad es que ahí existe esta cosa mágica alrededor del plano que prácticamente lo cura todo, que no, olvídense de esto, chiquillos y colegas. Los planos tienen dramas, generan problemas, ¿ya? No son inocuos los planos, así que no son la maravilla que alguna vez nos pintaron, ¿ya? Una de las principales problemas que tiene y que se está escrito, y la evidencia lo dice así, son que agravan los trastornos respiratorios durante el sueño. O sea, los planos no pueden colocarse en chicos o en adultos que tienen trastornos respiratorios. Muchas veces me preguntan, doctor, ¿los planos se pueden colocar en niños? Sí se pueden colocar. No se pueden colocar como un plano orgánico. O sea, ese típico plano que tú se lo entregas y si te he visto no me acuerdo porque este plano es para el bruxismo. No. Son planos que se ocupan por un tiempo determinado, que yo los ocupo y los retiro luego de un tiempo, ¿ya? Es como usar una muleta. Usted va a usar la muleta un tiempo, se acaba la molestia, se acaba el dolor y me devuelve la muleta, ¿ya? Ese más o menos es la vía. Así que ojo con los planos. La eficiencia de los planos está súper cuestionada y de hecho los estudios han demostrado que el manejo primario, este que he mostrado, y los planos generan el mismo efecto. No es mejor un plano que un manejo primario, ¿ya? Así que hay que tener eso en perspectiva por lo menos. Entonces, si ustedes se fijan acá, acá está el rol del manejo primario, que es extremadamente importante. Y cuando estas cosas no funcionan, bueno, obviamente ya tenemos que entrar a hacer manejo más de especialidad. Solamente muy cortito les voy a hablar de un par de cositas que podríamos hacer nosotros como especialistas y con esto terminamos. Quiero mostrarles este caso de una chica que a mí me llegó por dolor mandibular. Tenía dolor mandibular, ella siempre indicaba con la zona maceterina, etcétera. Y al evaluarla me di cuenta que tenía una mordida abierta bastante importante y ahí yo me asusté, porque estaba prácticamente chocando en los primeros molares y nada más. Ahí yo me asusté porque dije mordida abierta, problemas mandibulares. Al hacer el examen me di cuenta que tenía ruidos no muy bonitos, los ruidos articulares que tenía, y yo me imaginé obviamente que esta paciente tenía una osteoartritis. ¿Cuál fue el problema? Que ella cuando fue evaluada, y relataba dolor, molestia, etcétera, se le indicó manejo para sobrecarga y dolor miofacial. ¿Ya? Se pidió a una colega que se hicieran ciertas pistas planas, que son las típicas estas que son de ortopedia funcional de los maxilares, para ayudarme sobre bruxismo y guiar el crecimiento. ¿Se fijan? Este es el pensamiento clásico. Era como decir, el problema aquí es oclusal, el problema aquí es el bruxismo y el problema es la sobrecarga. ¿Se fijan? Este es un ejemplo clásico. Pero lamentablemente aquí el colega no se dio cuenta que esta chica tenía un trastorno articular, que había que diagnosticarlo. O sea, no le puedo decir a este chico, no, si tiene bruxismo, tratemos el bruxismo. No, hay que buscar diagnósticos específicos de la lista que yo les mostré. ¿Ok? Y a esta chica se le indicó masajes contra humel, etcétera, lo que tú quieras, que como les dije yo, sí, están súper bien y posiblemente al paciente le ayuden en su sintomatología. Pero ¿qué les dije yo? Ojo y cuidado con los dolores musculares, porque ocultan patologías articulares. ¿Qué finalmente hice yo? Le pedí una radiografía, ahí se ve claramente el patrón que tiene ella, clase 2, dólico, todo lo que más o menos sabemos. Y fíjense que efectivamente esta chica tenía una osteoartritis bastante severa, creo yo, para su edad, tenía 11 años esta chica, con pérdida de volumen, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuál fue el gran problema aquí? El gran problema fue el diagnóstico. No se hizo un diagnóstico específico de TTM. Se cayó en lo clásico, el paciente bruxa, tratemos el bruxismo. Eso es lo que quiero darles como mensaje, que tengamos ojo con estos casos y estos pacientes, ¿ya? Entonces, ustedes se fijan, gran pérdida de volumen. Esta es ¿cómo se llama? La imagen de corte más frontal. Y sí, pues se ve claramente pérdida de volumen, etcétera, ¿ya? Estos casos son complejos. Hoy en día tenemos algunas técnicas como esta que gustan sobre todo para mostrar a los pacientes más que un parámetro clínico, pero sí nos gustan mucho hacer técnicas de sustracción donde el radiólogo superpone dos con BIM, por ejemplo, y al superponerlo te da a describir con colores cuáles son las zonas donde se ha ido perdiendo hueso. La zona roja, por ejemplo, aquí se ha perdido 2 milímetros de hueso en esa zona, lo que no es poco, ¿ya? Y así, estas técnicas que muchas veces los radiólogos lo ocupan para mostrar esto.
Dentro de los tratamientos que se pueden hacer, y esto se puede hacer en niños, están, por ejemplo, las artrocentesis, que son tratamientos mínimamente invasivos, y lo que quiere la artrocentesis finalmente es hacer un cambio de esta homeostasis que se perdió dentro de la articulación, sacar todas estas sustancias proinflamatorias que están ocurriendo dentro de la articulación, ya sea, por ejemplo, en este caso, una osteoartritis, etc. Ese es el fin que tiene la artrocentesis. Y quiero que se fijen en el color del líquido sinovial, una vez que yo inflo la articulación y una vez que saco ese líquido y sale una cosa turbia. Eso se hace repetitivamente y lo que hace, o lo que quiere hacer esta técnica finalmente es lavar, limpiar este líquido sinovial que está dentro. O sea, en el fondo, acá estamos atacando a la causa de todos los problemas, que la causa es una patología intracapsular. El trastorno está dentro de la articulación, no afuera. Por lo tanto, no tengo que ir a hacer cambios oclusales y esas cosas. La patología está adentro. Adentro es donde está el problema celular, interleuquina, metaloproteinasa, células inflamatorias. Eso es lo que está ocurriendo dentro de la articulación y eso es lo que yo quiero ir a modificar. Por eso es que hacemos tratamientos como este mínimamente invasivo. ¿Ya? Hay otras técnicas como esta, la técnica, por ejemplo, de artrocentesis de 2 agujas, donde se inserta una primera agujita en el espacio articular y la otra en una zona cercana o lejana. La idea es hacer un circuito. Y por una de estas agujitas se empieza a infiltrar suero y por la otra va saliendo todas las cosillas que hay adentro. ¿Ya? Y en este caso, fíjense cómo se aclara súper rápido en el fondo el líquido sinovial. Ese es un tipo de artrocentesis que se hace. Hay varias técnicas. Hay técnicas de una aguja, hay de todo. ¿Ya? Pero esta es como la artrocentesis más clásica que alguna vez a lo mejor ustedes han escuchado. Y en vivo se vería una cosa más o menos así, donde estoy entrando por una aguja y por la otra va saliendo ese líquido. ¿Ya? Y lo que, como les digo yo, lo que uno quiere hacer es cambiar un poco la homeostasis que hay dentro de esa articulación. Y al final, muchas veces nosotros ocupamos corticoides, que en niños también se puede ocupar. Por lo general, yo he escuchado a muchos, sobre todo gente dedicada al área de la cirugía, de que no se puede infiltrar corticoides en niños. Eso no es así. No es que no se pueda. Hay que tener más cuidado porque el niño es más riesgoso. Se pueden generar procesos en el fondo que en el fondo no deseados en un paciente que son los chicos, pero se pueden indicar sin ningún problema. ¿Ya? Se pueden indicar y están indicados en chicos que vemos con artritis reumatoide, por ejemplo, que tienen exacerbaciones, que tienen dolor exagerado, que tienen inflamaciones importantes, donde sabemos que el manejo primario no va a ser suficiente. ¿Ya? Hay cuadros y cuadros. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Entonces, vemos pacientes y varios modelos incluso de artritis o los que se evalúan, por ejemplo, en artritis reumatoide, que efectivamente generan complicaciones en el fondo en el crecimiento maxilofacial, que es lo que yo les comentaba. O sea, hay una reducción en el crecimiento mandibular, por ejemplo, en modelos de osteoartritis, etcétera, etcétera. Eso también ya lo sabemos de antes. Y hay estudios como este que describen que el uso de corticoides va a ser peligroso, que hay que tener ojo con el uso de corticoides en niños, porque incluso puede generar una osteoartritis más grave aún. ¿Ya? Pero la diferencia está que en estos modelos se ocupan infiltraciones muchas veces repetitivas. Entonces, ojo con quienes dicen que no se pueden ocupar, está contraindicado. No es que estén contraindicados. Hay que tener cuidado en el uso. No puedo hacer un exceso de uso de este tipo de medicamentos. ¿Ya? Son técnicas que tampoco son panaceas. ¿Ya? Son técnicas que se indican en cuadros específicos, en patologías específicas, que en niños hasta se pueden obviamente realizar. ¿Ya? Hay otras técnicas que se pueden utilizar también, que son las técnicas con viscosuplementos, como el ácido hialurónico, en este caso, uno de mediano peso molecular, pero en general los viscosuplementos todavía no están indicados para ser usados en niños, porque estamos hablando de chicos, por ejemplo, de 7, 8 años, sino que en chicos más grandes. Así que por ahora no hay una indicación de seguridad acerca del uso de estos fármacos, pero la verdad es que en el fondo yo creo que hace falta un poco más de investigación solamente. ¿Ya? No creo que sean algo peligroso, pero de todas maneras como
las mismas marcas no recomiendan su uso en chicos, muchas veces nosotros obviamente no lo usamos. En adolescentes sí los ocupamos sin ningún problema, sobre todo para manejar el aspecto biológico de la osteoartritis. Finalmente, el ácido hialurónico tiene dos mecanismos importantes. Uno de ellos es la viscosuplementación, que es un poco recuperar las propiedades, se llama reológica el término, pero es como decir las propiedades físicas del líquido sinovial, que sabemos que no es tan importante, porque esto es un poco como colocarle aceite a una bisagra, así como un fenómeno mecánico, pero lo más importante que se sabe hoy en día es el mecanismo de viscoinducción, y que lo que hace este viscosuplemento es restaurar el metabolismo celular y estimular la biosíntesis propia del ácido hialurónico, de las células que están en la articulación. Y de esa manera favorecer la reparación, la cicatrización y obviamente cambiar el curso natural de la osteoartritis propiamente tal. ¿Ya? Finalmente, todos estos tratamientos que nosotros hemos conversado, yo creo que es súper importante decir de que no son tan importantes, sino tenemos dos conceptos que son sumamente importantes. A este abanico gigante de opciones que por lo menos yo tengo en mi mente, tengo que tener claro que tengo que tener empatía y compasión con mis pacientes. Yo creo que este concepto de empatía y compasión es extremadamente importante porque sobre todo nuestros pacientes con dolor, el hecho que a ti te escuchen, que te eduquen, que te expliquen las cosas en simple, va a reforzar la respuesta al paciente. Ese paciente se compromete más con el tratamiento, en general va a tener una mejor respuesta. Así que, por lo menos, para mí es extremadamente importante el tema de ser empático y compasivo con nuestros pacientes, que es un paciente que sufre. Lo otro que es importante que es nunca, colegas, cuestionar el dolor de un paciente. Esa cosa de, este paciente está exagerando, está poniendo mucho color, lloroncito, etcétera. Olvídense de eso. La experiencia dolorosa, por definición, es una experiencia personal y yo no puedo ir a meterme a la experiencia de otra persona. Yo no sé si esa persona ha vivido o las cosas que ha vivido o ha experimentado antes. Por lo tanto, nunca, pero nunca cuestionar el dolor de un paciente. Si a un paciente le duele EVA 10 y yo veo que es muy poquito, para ese paciente es EVA 10. Punto. No hay que cuestionarse mucho eso. ¿Ya? Eso, por lo menos lo que nosotros trabajamos en dolor, es muy importante. Así que, bueno, a mí me gusta mucho agradecer las personas y grupos de gente que están cerca mío, al grupo de dolor orofacial de la Universidad del Desarrollo, mi querido grupo valdiviano, que somos nuestros 4 colegas que estamos comenzando a hacer ya capacitaciones. Como les dije, yo hace poquito tuve una capacitación muy bonita a nivel nacional. Al grupo TTM y dolor orofacial de la Universidad de la Frontera. Tenemos grandes amigos ahí que por lo menos yo siento mucho apoyo de parte de ellos, así que siempre les agradezco. A la Universidad de Talca, que es mi casa obviamente, que siempre me brinda espacio, oportunidades para crecer, etc. Y a la Sociedad de TTM, que siento que han hecho un trabajo muy importante en dar a conocer nuestra especialidad. Así que los agradecimientos para todas estas personas que por lo menos están en mi vida y por sobre todo, por lejos, también obviamente agradecer a mi familia, que son ellos los que me aguantan estas horas al frente del computador, las horas largas en la noche, leyendo paper, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí están todos mis datos, como yo les dije, aquí tengo ese canal de YouTube donde pueden haber otras charlas. Si alguien quiere contactarme por mail, no tengo ningún problema. A muchos les gusta contactarse por Instagram, que es más rápido, está más a la mano. De verdad que ningún problema, yo estoy abierto a cualquier duda que ustedes tengan y quedo abierto obviamente a cualquier pregunta que ustedes quieran hacer. Así que voy a estar aquí Primero que atento a lo que me nada, diga. Álvaro, darte las gracias. Darte las gracias porque eh, nos enseñas toda tu experiencia sin condiciones y eso se agradece. Hay algunas Qué bueno. preguntas en el chat de mi querida amiga Giglia, de Viña del Mar, que está preguntando qué respuesta le damos a los padres cuando consultan por rechinamiento nocturno menores de 6 años. Súper buena pregunta, un motivo de consulta, por lo menos en odontopediatría, que es de pan de cada día, creo yo. Es muy así como frecuente. Primero hay que tener claro algo. Aquí se van a enojar algunos colegas míos, por lo que voy a decir, pero quiero que se entienda. El rechinamiento de dientes puede ser patológico o puede que no.
¿ya? Por lo general yo prefiero que ustedes siempre piensen que es patológico. ¿A qué me refiero con esto? Hoy día sabemos de que el rechinamiento dental está tremendamente asociado a trastornos del sueño, ¿ya? Sobre todo trastornos respiratorios durante el sueño. Entonces, más que decirle a los papás algo, lo primero que voy a hacer es hacer una anamnesis idealmente de sueño y hacer una anamnesis que tenga, y un examen físico que tenga, que evalúe, por ejemplo, vía aérea. Entonces voy a evaluar amígdalas, por ejemplo, voy a evaluar el tamaño mandibular, voy a ver si hay que compresión maxilar, si es respirador bucal, etc. Todas esas cosas que podrían estar asociadas. ¿Por qué? Porque sabemos que los trastornos respiratorios son capaces de provocar rechinamiento dental, ¿ya? Entonces, en este caso, el rechinamiento dental es un signo de una patología médica, ¿ya? Que el niño, lejos por lejos, lo más común es un trastorno respiratorio durante el sueño. Entonces, los papás hay que decirle, mira, ¿sabes qué? Si esto es muy, muy frecuente, claramente en el fondo puede estar indicando una patología respiratoria. Pero, ojo, y aquí está el pero, y aquí puede ser la parte que a algunos no les guste, puede que sea normal. ¿Y a qué me refiero con esto? Es que el tener rechinamiento 1 o 2 veces al mes, por ejemplo, no tiene nada de malo. No tiene nada de malo. Si el movimiento mandibular durante el sueño son respuestas motoras que ocurren, ¿ya? Cuando uno se tiene que asustar, cuando este rechinamiento es muy frecuente. Imagínense esto lo mismo que toser. Si yo toso 1, 2, 3 veces al día, que lo hacemos, no tiene nada malo. Pero si yo toso 40, 50, 60 veces, por ejemplo, en la tarde, en la noche, etcétera, claramente me está diciendo que hay algo que no anda bien, ¿ya? Así que el rechinamiento muchas veces hay que tratar de un poco enfocarlo hacia la frecuencia. ¿Qué tanto rechina ese chico? Y lo que personalmente hago yo, les indico a los papás que hagan monitorización del bruxismo, y que eso significa que los papás observen a sus hijos dormir y hagan un conteo de cuántas veces rechinó durante ese tiempo que evaluaron, ¿ya? Eso está súper bien descrito, creo que en una de las charlas que tengo ahí en el canal. Dice. Yasmín consulta, en un niño en el cual ha sufrido un trauma mandibular directo por caída, ¿podría generar el siguiente proceso? Una electrodicitis, suponiendo que esta no se trata. ¿Podría generar una inflamación de toda la TM de aquel lado, una osteoartritis y un cambio de morfología en el patrón de crecimiento? Total y absolutamente sí, Jamie. Total y absolutamente sí. Un trauma puede de manera muy sencilla generar una inflamación. Recuerden que para un proceso degenerativo no es necesario que se salga el disco. Lo necesario es una inflamación crónica. Entonces, si se generó una inflamación crónica, eso basta para que se gatille una cascada gigante de cosas que ocurren en la osteoartritis. Los fenómenos que hay detrás son de verdad brutalmente grandes, son muchos los factores, interleuquinas, células, todas esas cosas que yo les dije, ¿ya? Pero un simple golpe, si deja una inflamación crónica, perfectamente puede generar una osteoartritis, y esa osteoartritis perfectamente puede generar un cambio en la morfología facial, completa, facial. Hola, Doc, muchas gracias. Dice, con respecto al tema en niños, muchas veces los padres relatan rechinamiento, pero además hablan de desgaste dentario, el cual se confirma al examen clínico. Uno ve desgaste en todos los dientes temporales. ¿Qué recomendaría orientar a los padres en el fondo? Sí, pues efectivamente, lo que hay que valorizar, ¿sí dice? Es si ese rechinamiento podrías considerarlo normal, o podrías considerarlo como un desgaste dental excesivo, ¿ya? Porque el desgaste dental es normal, es fisiológico. Nosotros de manera normal tenemos desgaste. Nosotros nacemos con un esmalte y cuando tengamos 70 años, créanme que la cantidad de esmalte que vamos a tener es harto menos. Tener desgaste es como tener arruga, tener canas, etc. Y el niño es un poco lo mismo, ¿ya? Cuando tú tienes desgaste excesivo, ahí es donde tú tienes que tener ojo. Y lo que sabemos hoy en día, que en niños la principal causa de desgaste excesivo de dientes tiene que ver con la exposición a ácidos, y de esos el más común es la dieta. Por lo tanto, lo primero que tengo que ir a hacer es averiguar consumo de dieta. Y ojo, que no hay que necesariamente irse a lo malo como muchos dicen, no, que las bebidas gaseosas, que la Coca-Cola, que etcétera, sino que, ojo, los jugos naturales son extremadamente ácidos. Uno dice, no, pero si no tiene tanto pH. Ojo, que cuando hablamos de
de ácidos, el pH no es la única variable importante, también está la potencia del ácido. Y hoy sabemos, por ejemplo, que el jugo naranja, por ejemplo, jugo naranja, tiene una capacidad buffer. Eso quiere decir que tiene una resistencia a volver a su pH normal. Si yo tomo una Coca-Cola y me enjuago con agua, el pH se recupera rápidamente. Si tomo jugo naranja y tomo agua, créanme que el pH no se va a recuperar tan rápidamente. Entonces, por eso es que yo estoy de acuerdo con los nutriólogos y nutricionistas cuando dicen, idealmente la fruta no hay que sacarles el jugo, porque las frutas no hay que tomárselas, hay que comérselas. Entonces estoy de acuerdo con ellos que una naranja el ideal es que se coma y no se le saque el jugo, ¿ya? Entonces tengo que ir a preguntar por todo ese tipo de parámetros. Créanme que el más relacionado es dieta, por lejos. Ahora, ¿hay casos de pacientes chicos con reflujo? Sí los hay. Yo diría que son menos comunes que el caso de la dieta, pero lo vemos igual, implica igual. Esa es otra sospecha, ¿ya? Pacientes con reflujo, se ha visto que bruxan más, o sea, el reflujo gastroesofágico es capaz de generar episodios de rechinamiento. Por lo tanto, también aquí, nuevamente, el rechinamiento sería una alarma o sería un signo de una patología médica, que en este caso sería el reflujo gastroesofágico, ¿ya? Y eso justificaría el relato de rechinamiento y justificaría el desgaste dental excesivo. Bárbara pregunta por la referencia y contrarreferencia del Maule. El otro día fue presentado un colega en el Maule. No me acuerdo el nombre. Están trabajando los protocolos precisamente para ver la derivación de ellos. Ya, mira, un colega está terminando su beca y está en Talca. Sí, el Isaac Rojas es la persona que en teoría va a estar ahí a cargo de la parte de TTM del Hospital de Talca, ¿ya? Por suerte sí vamos a tener TTM acá en la región del Maule, es una de las pocas regiones que quedaba sin especialista en sistema público, así que créanme que yo estoy así pero feliz con la noticia. Había sí, y iba, creo, no sé si estará yendo todavía a Curicó, está yendo Carlos Guzmán, que Carlito trabaja en Rancagua, y iba a Curicó ciertos días. No sé la frecuencia con que está yendo, etcétera, pero estaba yendo ya, algo había. Pero claramente tener un especialista disponible en la región se agradece. Ahora, el protocolo de referencia y contrarreferencia obviamente se aplica de acuerdo a la realidad de cada zona, de cada servicio, y en este caso nosotros estamos un poco atrasados, pero ya se está formando el especialista. Y lo importante del protocolo es, si ustedes se fijan, es idealmente no derivar todo, que no derivar lo que es estrictamente necesario. El protocolo en eso está bien claro. Cuando hay patologías que tienen que ser prioritarias, que la derivación debe ser rápida, y en otras que tiene que sí o sí manejarlos el dentista en APS, por ejemplo. Sí o sí, sería casi una irresponsabilidad, teniendo él la oportunidad de hacerlo, derivarlo a ese paciente, ¿ya? Ese es un poco lo que quiere hacer el protocolo. No atochar a los pobres especialistas de consultas que a lo mejor pudieran sido fácilmente haber sido manejadas en APS, ¿ya? Ese es un mensaje importante. Ahí aparece otra pregunta, Álvaro. Si ya está claro que el bruxismo es un signo importante, ¿es cierto que en la noche no es verdad que el tiempo de bruxismo no es mayor de 15 minutos en una noche? ¿O estoy confundida? ¿Alguna vez escuché esta información? Esta pregunta parece que fue un palo blanco, ¿eh? No sé. Pero ¿por qué lo digo? Porque justo el año pasado a mí me tocó, hicimos una revisión sistemática acerca de eso, unknown host, la persona ahí anónima. Hicimos una revisión sistemática el año pasado y nos dimos cuenta que efectivamente los estudios con polisonograma, que son los estudios buenos que evalúan bruxismo, de manera objetiva, no preguntándole así como, ¿usted bruxa? ¿Cree que bruxa? Sí, ya, entonces bruxista. No, estamos hablando de un instrumento objetivo que evalúa actividad muscular y objetivamente evalúa los episodios de bruxismo. Y vimos que la gente no bruxa, los bruxistas, lo que se llaman bruxistas, que declaran ser bruxistas y que tienen algún signo clínico, no bruxan más de 8 minutos en toda la noche. No bruxan más de 8 minutos en toda la noche, ¿ya? Y lo otro que se sabe es que de esos 8 minutos, aproximadamente el 40% de ese tiempo hay rechinamiento dental. O sea, estamos hablando de que los pacientes
bruxan 3-4 minutos posiblemente con rechinamiento. No es más que eso. ¿Ya? Así que esa cosa que si usted lee en internet por ahí, de que hay una frase típica que se lee por ahí que dice que los pacientes bruxistas pueden hacerlo hasta 4 horas, eso es total y absolutamente mentira. La gente bruxa muy poco. Y esa es la razón por la cual nosotros creemos que actualmente el bruxismo no es una gran amenaza para el sistema estomatognático. Porque además la fuerza, que esa es la segunda revisión sistemática que estamos haciendo este año, nos hemos dado cuenta que no es más que masticar chicle. Es más o menos lo mismo, incluso en algunos estudios muestran que es menos. Así que esa cosa de que bruxismo es algo que la gente aprieta así como no sé, 100% de esos máximo apriete voluntario, créanme que son pocos los pacientes que lo hacen. Existen esos pacientes, pero son poquísimos. La gran mayoría bruxa poco tiempo y con una intensidad similar a la masticación. Es increíble, ¿eh? Yo creo que eso es realmente increíble. Yo cuando leía estas cosas era como, no lo puedo creer, así. Viví engañado toda mi vida. Nicole te pregunta cuál es la etiología de la fracción. Buena pregunta. Mira, hay un paper que se llama Afracción, mitos y realidades. Una cosa así, que es de unos australianos. Lo tengo por ahí, Nicole, así que si quieres me escribe y te lo mando. Y se han hecho estudios in vitro, donde con carga se han hecho así como 2 dientes así cargarse, hacer fuerza, 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 para ver si se generan las fracciones. No se generan nunca. A lo más se fracturan las cúspides completas. Nunca se generan las fracciones. Entonces, uno dice, hay algo más que falta aquí para generar una fracción. Y los modelos in vitro, cuando involucran carga y ácido, algo empieza así como a formarse. Pero cuando se coloca carga, ácido y un abrasivo como un cepillo de dientes, vamos que se forma la fracción. Lo que se sabe hoy en día parece ser que el cepillado es el fundamental para generar estas lesiones de esa forma, ¿ya? Más un componente ácido y pareciera ser que un componente de carga puede que esté, no está tan claro, ¿ya? Pero lo loco de las fracciones es que son lesiones modernas, no son lesiones, tú no ves a fracciones en cráneos, por ejemplo, o en dentaduras de personas de hace 500 años para atrás. Yo me acuerdo, tuve una tarde, no sé, esto es ñoñez, esto les cuento por ñoñez, tuve una tarde en un museo de historia natural, el de Nueva York, si no me equivoco, o el de Boston, ya ni me acuerdo, que fuimos a un congreso y estuve mucho rato viendo cráneos, con tremendos desgastes, tremendo así, pero mucho desgaste, o sea, claramente esa persona ocupaba su mandíbula, cero fracción, cero. Son lesiones modernas y pareciera ser que el cepillo de dientes es un agente importantísimo en generar ese tipo de lesiones, ¿ya? Se sabe que es multifactorial, totalmente. La carga por sí sola no es capaz de generar ese tipo de patrón, ¿ya? Tiene que haber un abrasivo y tiene que haber un factor erosivo también de por medio.